Estás escuchando Armonía Emocional, donde la doctora Carmen Román te ayudará a entender tus emociones, ideas y tus relaciones para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. Hola amigos de Emotions in Harmony y Armonía Emocional. Esta vez solo tenemos el audio, lo van a escuchar en podcast y les vamos a deber el video para otra ocasión porque tenemos una invitada que es nuestra invitada de lujo y tenía un poquito de dificultades con la conexión y no quisimos arriesgarnos a que el video saliera de mala calidad, ¿verdad? Sí. Lo dejamos solamente en audio. Sí, queremos que recibas la mejor calidad posible y hacemos lo que se puede con lo que tenemos. Te voy a presentar a Elsie Escobar. Las personas que estamos en el mundo del podcast ya no necesita presentación, ¿verdad, Elsie? Ay, gracias. Gracias. Para los que no estamos en el podcast, ahí les va, ¿sí? Elsie Escobar es podcaster y yo sé que muchas de mis gentes van a decir, bueno, ¿y qué es eso de podcaster? Básicamente los podcasters hacemos audios como los que ustedes están oyendo siempre, ¿verdad? Es podcaster desde el 2006 y fue una de las primeras mujeres que hizo indie podcaster. Luego nos vas a explicar qué es indie podcaster. Sí. Y empezó ella haciendo sus clases de yoga y daba sus clases solamente en audio y de ahí se empezó a apasionar por el mundo del podcast. Y su clase de yoga ya ha pasado los 4 millones de descargas. Así es que ustedes la van a encontrar como Elsie Yoga Class, Elsie's Yoga Class. Después consiguió un trabajo, le ofrecieron un trabajo en Libsyn, que es una de las compañías importantes en el podcast, y se ha dedicado a empoderar, a enseñar, a acompañar mujeres para que cultiven su voz y hagan valer su voz en el mundo. Y Elsie tiene una comunidad de más o menos 9,000 mujeres haciendo podcast en el Facebook. ¿Verdad, Elsie? Sí, está creciendo increíblemente ahí, por supuesto, sí. Está creciendo. Entonces, es un orgullo como mexicana, como latina, tenerte en este pequeño show. Gracias por aceptar. Ay, gracias, por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues estoy súper feliz y vamos a hacer esto en inglés y en español. Eso es todavía mucho mejor. Habrá muchas gentes que te conocen que no te han escuchado en español, me supongo. Sí, por supuesto. He llegado en español un poquito, pero solo no tanto como en inglés. Sí, así es que, bueno, pues van a escucharla en español y el mismo tema lo vamos a hablar en inglés. Si quieres decir algo más para presentarte, para terminar de presentarte y que te conozcan. Pues que soy inmigrante salvadoreña. Vine a los Estados Unidos cuando tenía 9 años. La mayoría de mi vida pues la pasé aquí en los Estados Unidos, pero he tenido vida pues aquí, gracias a Dios, con mis papis y con mis hermanos y pues criada aquí en los Estados Unidos y vine sin saber inglés. Y me superé con la educación, ¿verdad? Yendo al colegio y después saqué beca para la universidad y seguí estudiando, saqué maestría en actuación. Y pues les cuento esto porque pues me superé, ¿verdad? Y cualquier cosa se puede, así que siempre fui bien determinada a hacer lo que quería hacer y pues mire dónde estoy ahora y lo interesante es que nunca me hubiera podido pensar que iba a estar hablando de voz y de superarse con la voz y de cultivar su voz y de todo esto, ¿verdad? Porque no me pasó por enfrente cuando estaba chiquita. Oh, la vida nos da sorpresas. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo he descubierto, Elsie, que sí sabemos lo que vamos a hacer de adultos cuando tenemos 8 o 9 años. Sí, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Yo sí veo, bueno, no le tienes el nombre a la profesión, no tienes los detalles, pero algo en el corazón te dice así voy a ser yo. Uh-huh. Y yo lo creo, fíjese, yo lo creo. Yo creo que hay ciertas cosas que siempre me han llamado la atención y yo creo que por esa parte fue que he acabado aquí, ¿verdad? Fue como
estas cosas me gustan, esto me siente ser bien, esto no es bueno, ¿verdad? Y de vivir mi vida guiándome por esos sentimientos y por la curiosidad, porque yo, cualquier cosa que se me pone enfrente, que me llama la atención, siempre fue, ¿y qué es eso? Quiero saber más sobre eso. Y así es como continué. Ajá, entonces determinación, curiosidad. Determinación, curiosidad, curiosidad. Ajá. Y práctica, es la otra cosa que tengo aquí. Pues, como usted me mandó o me ha mandado unas preguntas y todo, sí. Y yo me puse a pensar en bastante eso, y yo siempre regresaba a la práctica. Para mí práctica es súper importante. Sí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar con esas preguntas. A ver, okay. La primera es ¿cómo organizamos nuestras ideas antes de salir a defendernos a nosotras mismas? Fíjese que la primera cosa que me pongo a pensar son tus valores. ¿Cuáles son tus valores? Uh-huh. O qué valoras en la vida. Necesitamos comenzar ahí. Las cosas que te ayudan a vivir, y esto es de día a día, ¿verdad? No es grande cosa, sino que las cosas que te ayudan a vivir tu vida completamente en el mundo, ¿verdad? Dentro de donde estamos todos los días. ¿Y qué tipo de vida queremos vivir? Porque tenemos que tener el coraje para ver dónde estamos desilusionados y cuando las cosas no terminan, digamos, no están como, digamos, estamos pensando que somos este tipo de personas, pero las acciones que estamos haciendo no, they don't match up. No combinan, ¿verdad? No combinan, sí, que uno, digamos, le voy a poner un ejemplo que, ¿verdad? Pero que, digamos, me quiero cuidar mi cuerpo, quiero comer bien, quiero estar buena de salud, solo voy a comer comida orgánica, voy a hacer ejercicios y todo eso, pero todavía sigue fumando. Ajá. ¿Verdad? Entonces hay una cosa que ahí que no va, ¿verdad? Que exacto. Está tratando de hacer esto, pero las acciones que está tomando quizás no van juntas, ¿verdad? No. Y yo creo que tenemos que tener el coraje para ver cuando las cosas no van, ¿verdad? Que esto como no va en lo que creemos o en lo que queremos hacer. Y también tenemos, y la misma cosa, tenemos que tener el coraje para ver dónde nos quedamos cortos, ¿verdad? Cuando no llegamos. Y eso sería, digamos, en relaciones entre, ¿cómo se dice? Se le dice en inglés intrapersonal, no sé si hay palabra así en español. Comunicaciones internas. Es intrapersonal communications, que son conversaciones o comunicaciones consigo misma. Sí, pero con sus, digamos, con su gente, consigo mismo, pero también con su familia, digamos, con gente que es súper cercana a usted, ¿verdad? Bueno, o digamos en posiciones de entrevistas, o digamos si no sabemos cómo estudiar, o digamos nos cuesta leer quizás, o comprender información cuando alguien nos está diciendo algo, ¿verdad? O cómo sabemos las cosas, cómo captamos la información. Y también, digamos, eso lo tenemos que saber para poder tomar pasos, para empoderarnos o para actuar a hacernos mejor. Y también una cosa que para mí ha sido increíblemente importante es las personas en tu vida a las que te empoderan a ti, que de veras están para ti, ¿verdad? Amigos o familia o profesores o lo que sea, porque necesitamos tener ese tipo de relaciones con las personas, con comunicaciones, porque va a haber bastante tiempo que no vamos a saber qué hacer, tenemos preguntas. O quizás es lo opuesto, digamos, quizás en la familia no tenemos el soporte que queremos y necesitamos tenerlo en algún lado,
encontrar a alguien que podemos hablar con ellos. Exacto. Ir intencionalmente a buscar esas relaciones. Exacto. Y también eso se necesita coraje, ¿verdad? Porque, de abrirse así a alguien, especialmente cuando no son conocidos quizás o parte de familia, es difícil. Hay veces de decir necesito ayuda o me pueden ayudar con esto o no sé cómo hacer esto, ¿verdad? Poder hacer eso es increíblemente importante como nosotros y de saber también nosotros cómo aprendemos. Es súper importante cómo aprendemos. ¿Nos gusta leer? ¿Leemos bien? ¿O nos gusta ver videos? Digamos, aprendemos con los ojos más o es algo que nos gusta escribir, ¿verdad? O todas estas cosas, porque tenemos que empezar a decidir otra vez intencionalmente cómo vamos a aprender. Si necesitamos aprender algo o necesitamos darle información a alguien, cómo vamos a hacerlo en el mejor modo que podemos nosotros en este momento. Yo supongo que ayudas bastante a gente adulta, ¿verdad? Pero bueno, que no son teenagers o quizás teenagers, pero no niños. Yo creo que como adultos necesitamos saber y cómo aprendemos mejor nosotros. Digamos, si alguien a mí me fascina oír, entonces es más fácil para mí aprender las cosas cuando las estoy oyendo que cuando las estoy viendo. Pero hay otra gente que necesita verlas. Y si no dices o no le preguntas a alguien, hey, tienes el papel para que puedas seguir la lección o hay un video que enseña esto, sería mejor para ti, ¿verdad? Siempre tenemos que aprender a preguntar para nosotros. Entonces estoy escuchando a animarse a decirse la verdad, ¿verdad? A nosotras mismas, buscar las opciones, salir y preguntar y pedir. Estoy escuchando cómo es pedir lo que necesitas. Sí, por supuesto. Wow. Y son tareas difíciles, Celsi. Sí, I know. Yo sé. Sí. Porque son muy difíciles. Son muy difíciles y yo no fui una de esas personas que, digamos, estoy haciendo todo lo que estoy diciéndoles a ustedes, gente. Yo, bien introvertida, bien penosa, callada. Cuando la gente me pedía que dijera algo, no lo decía. Mi mami siempre me decía, mira, anda a pedirme un vaso de agua o lo que sea, que me decía mi mami que vaya a comprar algo por ella o que le vaya a pedir a no sé quién algo por ella. Ay, por Dios, cada vez que me decía eso me ponía, I hated it, qué cosa más horrible. Pero tú eras la traductora de la familia, me imagino. Bueno, fíjese que no fui la traductora. Mi mami y mi papi hablaron en inglés. Oh, sí. Bien, ¿verdad? Entonces no fue la traducción. Fue cosa de que vaya niña, vaya a comprar la comida. Ay. O vaya al banco o lo que sea, ¿verdad? Pero digamos cuando estaba en la casa que me pedía hacer eso, ay, las caras que le hacía a mi mami. Las caras que le hacía que no lo quería hacer, no quería hablar. Ella lo tenía de pura pena. Pero cuando fui a la universidad, por supuesto, lo tenía que hacer yo. Entonces, cuando me puse en un lugar donde yo tenía que estar hablando y pidiendo las cosas, ¿verdad? Empecé a aprender. Aprendí a tener que pedir las cosas. Por eso para mí, como dije antes, práctica es súper esencial. Porque si no lo hacemos, no vamos a aprender cómo, ¿verdad? Y es el primer paso. Es el primer paso que tenemos que hacer. Yo sé que, digamos, con una de mis tías que no sabían hablar inglés o lo que sea, ¿verdad? Siempre eso también le da pena a uno, ¿verdad? Cuando uno no puede hablar inglés y, ay, no le voy a poder decir, se van a reír de mí, no puedo hablar. Pero fíjese que por poquitos la cosa es decir esas palabritas, es decirlas, aunque se oiga horrible, aunque se sienta mal. Le digo que la gente que la está oyendo solo le quiere ayudar a uno. Y yo creo que eso fue la primera lección que aprendí, que en lugar de pensar de que la gente se va a reír de mí o la gente
no va a saber qué es lo que quiero, no me van a entender. Es completamente lo opuesto. La gente sí la quiere apoyar, sí la quiere ayudar y están ahí para uno. Exacto. Yo me he encontrado más en mi vida gente que me quiere ayudar que gente que quiera desayudar o no lastimar. Sí. No, o sea, no, más gente que quiere ayudar. Sí, ¿no? Es cierto. Yo también. Hay más gente que si yo tengo pregunta, no sé cómo hacer algo, me dicen, aquí está la solución, o mire, aquí, váyase por allá, o lo que sea. Siempre está la gente ahí para ayudarle. O eso es lo que he sentido yo, pues. Claro. En la mayoría del tiempo. Y eso nos brinca a otra pregunta, como ¿cuáles son las creencias comunes que tienen los que se animan a hablar, los que son buenos para hablar? Yo siento que es un sentimiento de confianza. Ajá. De que digamos, lo que tenemos que decir impactará a más que a mí. Porque, digamos, para mí, como se le dice, el turning point, cuando cambió lo que quería hacer yo en la vida, que para ponerme enfrente de más gente, para ponerme en una posición de que yo hablaba por otros, ¿verdad? Porque nunca sentí que me iba a poner yo en esa posición. Ya casi no podía hablar para mí. Entonces dije, oh my gosh. Pero cuando empecé a pensar de que yo tenía, digamos, la información, yo tenía el privilegio, yo tenía la educación, yo tenía el acceso. Ajá. Yo lo podía hacer por esta persona, por esta gente, hablar por ellos. Y no estoy diciendo que, digamos, siempre alguien va a hablar para ti, sino que eso fue lo que me dio el coraje y de mi mensaje, de poder decir, bueno, alguien tiene que decirlo y yo soy la que lo va a tener que hacer. Y más que todo fue pensar en cómo mi voz iba a impactar a los que estaban alrededor de mí. Y no creo que esto tiene que ver con una persona, digamos, que tenga una plataforma enorme y que está hablando por miles de personas, sino que como personas en familia, como personas en comunidad, en diálogo, en nuestro día a día, de que hay veces tenemos que ponernos en ese lugar. Tenemos que decir, bueno, es mi turno. Exacto. Aquí voy. Es una sensación como que yo debo hacer esto, pero no debo como disciplina ni doctrina, de esa cosa, sino que es un sentido de deber que le viene a uno del estómago, ¿verdad? De por adentro a uno, que es necesario. Y no es tampoco que viene de penas ni de guilt, ¿verdad? Que tenemos o que tendremos, sino que es de un sentimiento positivo de deber que tenemos. Y también, pues, otra vez llegar al un grupo de apoyo que tendremos alrededor de nosotros, que nos va a dar alas, ¿verdad? Para seguir hablando cuando tengamos miedo o cuando sentimos que no, yo no puedo, ¿verdad? Y también una voluntad de ser mejor, de que siempre, aunque empecemos a tomar pasos, a hablar más, a dar voz más, vamos a tener tiempo en que no nos va a salir muy bien o no lo decimos como quisimos o quizás no va a salir como quisimos, pero solo la voluntad de ver lo que hicimos y después de ser, ok, bueno, vamos a tratarlo de este modo la próxima vez. Vamos a hacer esto la próxima. Y tener la actitud positiva de que si no nos salió la primera vez, pues hay otro chance. Ahí viene la práctica otra vez. Práctica. Otra vez la práctica, por supuesto, sí. Práctica. Y cuando queremos pedir algo directo, así cuando yo digo voy a entrar y le voy a pedir ese aumento de sueldo a mi jefe.
Ay, Dios mío. O voy a entrar y le voy a decir a mi esposo, se acabó, así no se arreglan las cosas en esta casa. O voy a hablar con mi hijo adolescente y le voy a decir, así es. Como cuando estamos preparándonos para esa gran conversación. ¿Qué has encontrado que funciona? Fíjese que, bueno, todavía estoy en esas. Muy bien. Todavía estoy educándome. Todavía estoy practicando todas esas cosas. Pero le tengo que decir que, pues para mí, ciertas cosas que han sido súper importantes para mí, una fue de estudiar teoría y herramientas de negociación, digamos. Porque yo no tengo nada de educación de universidad de negocios. Digamos, todo lo que estudié yo en la universidad y la maestría que tomé es todo de, ¿cómo se le dice? Liberal arts, ¿verdad? Es todo de artes. Sí. Todo fue self-expression, expresión creativa, ¿verdad? Todas esas cosas que le viene de su corazón y todo. Ahí no le dan clases de negociar nada, ni de cómo ir a encontrar trabajo, ni de cómo superarse, nada de eso. Todo es creativo y es fabuloso, ¿verdad? Pero no le dan las herramientas. Así que tuve que aprender, tuve que sentarme a ver. Lo que me ayudó fue saber, bueno, esto no lo puedo hacer bien. Negocios para mí, o negociar para mí misma, nunca fue un talento que me salió. Entonces, tuve que aprender y estudiar, digamos, y encontrar, digamos, lo que hice fue buscar libros, buscar podcasts que toman esos tópicos de teoría y herramientas de negociación. Y por poquitos, oyendo a gente hablar de estas cosas, primero aprender poquito. Así es como aprendo. Primero es como que lo oye por primera vez, que esta información es la primera vez que la está oyendo. Ok, ese es el primer paso. Es como aprender el vocabulario, como aprender a caminar, ¿verdad? Primero solo se aprende eso y después al poder oírla otra vez o leer otro libro o ver un video o lo que sea, se va aprendiendo un poquito más. Cómo aplicar la información, cuáles son las tácticas que me van a ayudar, cuáles herramientas me van a funcionar para esta conversación. Y así por poquito se está cambiando. Otra cosa que ahorita estoy aprendiendo, estoy en medio de aprender esto y es increíble. Yo creo que a todo el mundo necesita aprender eso. Son las comunicación no violenta. ¿Ha oído ese modo de comunicar? Ajá. Sí, entonces la comunicación no violenta que tiene los 4 pasos es buenísimo para poder hablar con otra persona, sea el esposo, la esposa, los niños, los hijos, el jefe, cualquier cosa, cualquier persona, de poder tener estas herramientas de comunicación no violenta que solo tiene 4 pasos para poder usar esto. Es como, es buenísimo porque uno se pone bien, digamos, lo que he visto es que uno, digamos, conversaciones online o en las redes sociales o también en el trabajo, por supuesto, ¿verdad? Cuando hay algo que le pasa, uno se pone bien emocional, ¿verdad? Se siente los sentimientos le suben y hay veces nos enojamos o nos ponemos súper tristes o lo que sea, ¿verdad? Y no sabemos ni cómo expresarnos. Es que para que de veras nos oigan, porque o uno está llorando o uno está gritando o las dos cosas juntas. Exacto. Entonces nadie se habla bien, pero con esta comunicación no violenta es más fácil de tomar espacio, tener la opción de sentarse un poquito y decir las palabras que tienen que decir o el diálogo o las oraciones o lo que sea para poderle decir a otra persona qué es lo que pasa. Y las 4 partes de comunicación no violenta es observación, expresión de los sentimientos, expresión de las necesidades y formulación de la petición.
Y lo que me ha ayudado bastante es que cuando uno habla usando estas herramientas, es más, uno habla de mí, digamos, yo siento, esto es lo que me pasó a mí. Cuando pasó esto, yo me sentí así. Y quería decir que para mí necesito esto. ¿Crees que la próxima vez que pase esto vamos a poder hacerlo de este modo en lugar de este otro modo? Y en usar ese modo de comunicación lo pone a la otra persona que no se sienta atacada, ¿verdad? Porque yo sé que yo siempre empecé, pero vos, tú me hiciste sentir esto y tú me dolió, ¿verdad? Y uno empieza así, la otra persona se siente, pero yo no hice que defensiva y toda la cosa, ¿verdad? Pero con este modo, tú tienes responsabilidad de todo, ¿verdad? De poder procesar lo que se necesita hacer. Y no es solo de tú, sino que también es un aprendizaje cuando alguien más viene hacia ti y te hace estas mismas preguntas, ¿verdad? Que no es solo de un lado. Digamos, si tú por cualquier cosa has hecho algo que molestó a otra persona y ellos vienen usando estas herramientas contigo, también necesitas tener la responsabilidad y la disciplina de poderse sentarse a oír a la otra persona sin estarse poniendo defensivo, ¿verdad? Para poder llegar a un momento de diálogo verdadero con la otra persona. Entonces hay esperanza. Podemos nosotros aprender nuestras habilidades de negociación, hayamos o no hayamos ido a la escuela. Sí, por supuesto. Y estas cosas no tienen nada de ver con... Bueno, para mí fue de que lo podemos observar. Yo sé que mi abuelita era increíble con la negociación. Cada vez que íbamos al supermercado, sí, de solo verla. Oye, Dios mío, yo decía, abuelita, ¿cómo puede hacer esto? Que íbamos juntas al súper y ella, ay, pero no me va a hacer pagar eso. ¿Qué cree usted? Sí. Aquí tengo, ¿verdad? Y yo me quedaba, oh my gosh. Sí. ¿Verdad? Increíble. Sí. Oh, me recordaste a mi mamá y a mi abuela que iban al mercado y a veces hasta daba pena porque seguía negociando. Sí, ¿no? Exactly. Yo la veía y decía, wow, qué increíble lo que puede hacer mi abuela. Y yo no puedo para nada. Y a mí lo que me decían, sí, son 5 pesos. Ok. Sí. Ahí estuvo la negociación. Ahí ok. Sí. Esto de usar la voz ahora ya como una figura pública, porque ahora ya te has convertido en una figura pública, ¿qué sientes que ha traído para ti? ¿Qué ha traído de regalos o de sorpresas? Yo creo que ha sido más confirmar mi valor, fíjese. Mi valor de que sí puedo. Uh-huh. Y en ser público me ayuda a ser mejor mamá, mejor partner, ¿verdad? Uh-huh. Con mi esposo, de poder hablar con él mejor, de darme la confianza de poder decir las cosas sin ponerme súper emocional. Entonces es en la práctica pública que me ha ayudado bastante en mi práctica personal. Y yo creo que en ciertos modos, fíjese, lo público es más fácil que lo personal. Oh, sí, es cierto. Sí. Porque entonces todavía pues uno tiene que seguir aprendiendo. Pero yo creo que eso ha sido lo mejor. Eso ha sido lo más grande. El regalo más grande que me ha dado es la posibilidad de tener unas relaciones con mi familia que son maduras y que cambian y que también están en una posición en que podemos oírnos unos a los otros y de respetar nuestras palabras. Yo creo que, al crecer, cuando estaba chiquita, pues yo creo que nuestra cultura hay veces quizás nos pone en situaciones en las que
el hablar no se ve, es un aspecto que pues hay veces no lo quiere la cultura. Es mejor permanecer calladas. Y yo creo que es un elemento también en Latinoamérica, en Centroamérica, lo que sea, es un elemento de clasismo y especialmente del sentimiento de que cállate niña y ponte bonita. Sí. Ahí, calladita, ¿verdad? Y que hay un elemento de que pues si yo voy a subir en clase, tengo que pues sentarme, bajar la cabecita y hacer mi trabajo y no hablar mucho. Y curiosamente, esas no son las que suben, Elsie. No, no, esas no. Es ¿verdad? Sí. Pocas veces he visto. Sí, por supuesto. Y por eso le digo que yo creo que hay un elemento de eso, ¿verdad? Pues ya es clasismo y pues un sentimiento de colonialismo también, ¿verdad? De sentir que hay ciertas personas que no se tienen que no deben hablar. Punto. Uh-huh. Y entonces yo creo que al crecer, yo oí eso, pero no a mí específicamente, sino que lo observé. Uh-huh. Y yo decidí, pues me voy a quedar callada. Uh-huh. Entonces no voy a decir mucho. No quiero llamar mucho la atención. Y al crecer, pues, y vivir la vida, me he dado cuenta de que hay veces debería de haber hablado más. Debería de haber practicado el arte de conversación, de poderme haber dar mi opinión más, de poder explicar de dónde vengo, qué es lo que quiero, cómo hacerlo. Y yo creo que hay parte de mí que siente que, wow, cuando llegué a mis 30 empecé este modo de vivir mi vida, ¿verdad? Y de que cuando estaba más jovencita, pues no lo hice. Y hay veces que me siento, ay, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero pues en este momento no estaba lista, ¿verdad? No estaba lista a tomar estos pasos. Claro, exacto. Sí. Casi para cerrar, porque no quiero tomar mucho de tu tiempo y además tengo la esperanza de que hagamos el de inglés también. Oh, sí. Sí. ¿Qué te gustaría decir para cerrar? Tenemos familias, tenemos hombres y mujeres que están escuchando este podcast y que trabajan mucho, Elsie, que llegan a su casa después de 12 horas de trabajo y que dicen, no levanté mi voz, no, me pagaron lo que quisieron, o ya corrieron a mi compañero y no dije nada. ¿Qué te gustaría decirles para cerrar este episodio de hoy? Yo creo que siempre hay posibilidad de dar pasos, aunque pequeños. Uh-huh. Digamos, algo ha pasado en ese día que, digamos, uno se pone a sentir, pues debería de haber hecho esto, o de tener miedo, ¿verdad? Porque uno puede perder su trabajo. Sí. Uno está cansado emocionalmente también cuando uno trabaja horas largas. No es solo el cuerpo que se cansa, sino que también la mente, ¿verdad? Y tenemos que también saber que el darse, ¿cómo se dice? Self-care. Autocuidado, como autocuidarse. Sí, cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Cuidar su ser. Es un acto de resilience. Sí. De fortaleza. ¿Verdad? De fortaleza. Uh-huh. Sí. Y entonces es ahí donde tenemos que saber que si llegar a la casa súper cansados y no pudimos pedir lo que queramos o ver a lo que sea, vimos algo que no estaba bien, de poder llegar a la casa y de sentarse en silencio y de saber de que al cuidarnos nosotros mismos nos estamos dando el poder de poder hacerlo la próxima vez y de poder sentir, aunque solo lo estemos pensando, la próxima vez que pase esto, ¿qué va a ser el primer paso que vamos a dar? Uh-huh. Quizás es el primer no, pero ¿qué vamos a decir? Y es ahí donde está la práctica. Digamos, si se necesita decir, vaya, yo voy a tener que llegar a la casa y la próxima vez que me ofrezcan este dinero, ¿qué serían las primeras palabras que salen de mi boca?
y escríbelas en un notebook o donde sea, un papel, lo que sea. Escríbelas para que sepas y después dilas tú sola en la casa. Ajá. Y es en ese momento en que tú te piensas y dices y practicas, porque la boca aprende. Y si aprendemos nosotros a mantener la boca cerrada, es tan difícil abrirla cuando tenemos que abrirla. Entonces es esa práctica de decir, vaya, imaginarse que tienen una oportunidad de cambiar lo que pasó. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Y practicar las palabras, uno solo, en la casa, lo que sea. Si el esposo le quiere ayudar, bueno, si los niños le quieren ayudar, también. Jueguen pretend. Ajá, exacto. Porque tiene que aprender a hacerlo. Ajá. Y así por poquitos le va a ser más fácil. Le va a ser más fácil, es cierto. Es cierto. Alguna vez pasamos en una de las sesiones de terapia, pasamos un buen rato, casi de la sesión. Una persona ganaba $25 la hora, ¿no? Como en su trabajo. Y dice él, yo quiero subir a 30, ¿no? A 28 creo que dijo, quiero subir a 28. Bueno, vamos a practicar. Y estuvimos practicando por $30. Usted va a llegar y va a decir esto a su nuevo empleo, ¿no? Le va a decir esto y estuvimos practicando y la esposa nos estuvo ayudando y estuvimos ahí. Ya cuando terminamos le digo, bueno, todo eso que hicimos, pero usted en vez de 30 va a decir 33, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, porque a lo mejor va a regresar a 30, ¿verdad? Entonces queremos que usted tenga sus 30. Entonces va a decir 33. Entonces ahí se va, ¿no? Ay, no, doctora, pues ¿cómo cree que voy a decir 33? Usted dígalo y luego ya me dice, ¿no? Y entonces viene de regreso a las pocas semanas y me dice, ¿qué pasó? Pues yo tenía todo en su cabeza, todo el discurso preparado, ¿no? ¿Por qué? Él iba a justificar por qué pedía 33, ¿no? Entonces le dijo al nuevo jefe, yo para cambiarme contigo, yo te pido $33 la hora, ¿no? Y el jefe le dijo, ok. Y ya, así empezó. Entonces, bueno, y todo lo que practiqué, doctora, le digo, bueno, todo lo que practicó usted lo traía en su cuerpo. Sí, ¿verdad? Exacto. Ya lo traía. Sí, ya lo traía. El jefe sabía que ya no se podía meter con usted tanto porque ya iba a estar usted parado ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Por poquitos. Así es. Wow. Wow, sí. Ha sido una dulzura, ha sido un honor compartir contigo esta media hora, poquito más de media hora. Muchísimas gracias por tu sabiduría. Ay, gracias por tenerme. Qué lindo. Entonces, pues muchísimas gracias y cerramos este capítulo de hoy. Gracias, Elsie. Hemos llegado al final de un episodio más de Armonía Emocional. Nos escuchamos en la próxima entrega. No olvides visitar carmenroman.net, donde encontrarás información muy interesante y estarás en contacto directo con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos.